Bueno, muy buenas tardes. Hoy en este panel de Cubos de Foco, como siempre, yo aquí encantada de tener conmigo a Javier Bobadilla. Javier Bobadilla, bueno, es cibernético, no tiene nada que ver, pero bueno, como todos, muchos me imagino que lo seguiréis en las redes, es un cronista excepcional, muy seguido, muy conocido. También tenemos a Miguel Alejandro Ayes, que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, que es economista cubano en Cuba, igual que Javier. Y después tenemos a Fernando Almeida. Fernando es abogado de derechos humanos, exiliado. Y bueno, los tres aquí los tenemos invitados para hablar sobre los escenarios de una posible transición en Cuba, cómo lo ven, cuáles son los peligros que ellos ven en estos escenarios, cuáles serían las señales de alerta, las posibilidades, cuáles creen que serían las más probables. Bueno, sobre esto, sobre todo esto, que yo creo que es interesante para que sepamos un poco, para que vislumbremos el camino que tenemos por delante y por dónde vamos y hacia qué abismo o no vamos. Tenemos estos tres invitados maravillosos para conversar en el día de hoy. Y le doy la palabra. Empieza Fernando Almeida. Bienvenido, Fernando. Bienvenidos los Bueno, tres. bueno, muchas gracias por el espacio. Encantado de compartir con estos dos tanquecitos pensantes, que para algunos pueden ser más tímidos de lo que se imaginan, pero es realmente un placer. Bueno, otra vez, ya estamos cada día más hablando del tema transición y bueno, hay muchas visiones al respecto. Yo me acuerdo de cuando se empezó en la sociedad civil cubana a pensar el término de la transición, y estoy hablando de sociedad civil cubana dentro de Cuba, porque desde afuera había muchas ideas y dentro de los grupos más politizados dentro de la sociedad civil cubana también se hablaba, pero bueno, de la sociedad civil cubana ya, el cubano de a pie, el estudiante, tal vez el cuentapropistas, cuando se empezó a hablar de esto, era cuando empezó esta tarea de reconfigurar el Estado cubano sobre lineamientos. Y lo primero que había un debate sobre, bueno, estos lineamientos, ¿a dónde van a terminar? Vino el deshielo con Obama, vino una apertura, una supuesta apertura, y uno decía, bueno, esto que ya no da más, este sistema que no tiene sentido, ha tomado una decisión sensata, que es iniciar un camino de transición vertical, desde arriba, que es, vamos a ponernos de acuerdo para terminar con esto, pero no terminarlo a lo soviético, que de pronto no se me boten tanques a la calle, no tener que volar un parlamento, para que no hayan corre en la calle, vamos a ser inteligentes y vamos poco a poco. Y uno dijo, bueno, parece que van a hacer lo que tienen que hacer, que es terminar con esto. No vamos a tener todo lo que queremos, pero tal vez tendremos herramientas para en un periodo más largo, más organizadamente, empezar a hacer cambios por partes. Pero bueno, llegado 2019, uno se dio cuenta de que no iba por ahí y de pronto hemos vuelto a tener en consideración este escenario todavía por varias personas, pero ahora vuelve a estar en fuerza el escenario de derrocamiento. Está el escenario todavía de intentar hacer entre las fuerzas de la sociedad civil un contrapeso a las fuerzas del Estado y tratar de forzar un cambio. Hay muchas visiones, pero todavía creo que falta una idea de lo concreto de cómo rayos va a ocurrir eso y cuál es el escenario al cual yo tengo que trabajar con carácter realista en dependencia de las condiciones que yo tengo. Y yo voy a iniciar y voy a soltar los tips que es, vamos a ver qué es lo que tenemos. Y señores y señores, lo que tenemos ahora mismo es un reverendo desastre. Yo me pongo a mirar las estadísticas sobre Cuba, todas las posibles, de todas las fuentes posibles, y lo que me empiezo a preguntar es hasta dónde tenemos un país. Casi que tenemos ahora mismo un estado sin un país, porque un país organizado tiene economía y yo no veo la economía por ningún lado. Veo MLC, veo dólares, veo una dependencia que en lugar de disminuir aumenta de capitales internacionales, ya sea por deuda pública, ya sea por dependencia de rentas de los cubanos que están afuera o de remesas. Veo un caos cambiario, no veo orden en la sociedad, no veo legalidad, principio de legalidad en la sociedad, no veo perspectivas de estructura orgánica, veo algo que se sostiene y cada día se consume más, con lo cual me voy preguntando también si allá arriba hay política, hay políticos, tampoco lo veo. Y eso me deja pensando de con qué estamos trabajando
O sea, esto es la España, esto qué cosa es, esto es un país, esto todavía es un Estado socialista, esto qué cosa es. Y si yo no tengo determinar la naturaleza de esto que es y de dónde está, no puedo pensar cómo va a terminar. Lo que sí tenemos que tener en mente es que todo termina. Todo termina. Nada dura 1000 años. Nada dura 1000 años ni 62.000 milenios. Y es importante empezar a pensar dónde estamos, hacia dónde va naturalmente, pero también qué podemos hacer. Y eso yo lo voy a decir, lo voy a proponer para una segunda vuelta. Te toca, Miguel. Eh, Gracias, hasta ahí. Fernan, un placer coincidir contigo. Hace rato no nos veíamos y bueno, Javier igual, no te leo mucho. Un poco para seguir la línea de Fernando, o no me queda claro si esto encaja mucho con lo que él dice. Yo pienso que la transición, sí, la palabra transición en Cuba todavía en términos de debate político, en términos de comunicación política, sigue siendo una palabra casi que sofisticada. Yo digo sofisticada por una especie de, ahora mismo, término medio entre, o sea, cuando digo término medio es que agrupa intereses de, vamos a llamarle, cierta tendencia reformista en Cuba, o sea, gente que escribe o habla o dice o lo que sea, de alguna manera comunica cosas que están mal y que se pueden hacer bien o cómo hacerlas bien un punto entre que combina eso y las personas que directamente hablan de tumbar el gobierno. O sea, sí, es una palabra sofisticada que está en el medio de esas dos y que todavía puede, digo palabra, me refiero a todo lo que implica o sea, toda una especie de movimiento, de activismo alrededor de la transición o de teorizar sobre la transición, implica unir, se guste o no, a todos esos sectores, a los sectores que propiamente hablan de tumbar el gobierno y a los que hablan de reformarlo, porque evidentemente, más allá de la postura política, salvo personas un poco extrañas, todo el mundo quiere que la economía mejore, que las personas vivan bien, que haya más derechos. Entonces, la palabra desde ese punto de vista tiene mucho que ofrecer todavía en materia de comunicación y sobre todo de aglutinar personas en Cuba. Todavía, insisto, no es una palabra, de hecho, ahora quizás en los últimos 2 años, perdón, ha cogido más fuerza, pero simplemente en Cuba se hace crítica, se hace oposición de manera generalizada y no se habla tanto de transición. Por tanto, lo primero es que queda mucho que puede ofrecer en materia de unir personas, más allá de cualquier tipo de diferencia. Ya no tiene nada que ver con un signo político, la palabra transición, ya tiene que ver con, bueno, no voy a explicar transición del punto A al punto B como hace el ministro de Economía, pero tiene que ver con ir a algún lugar que más o menos todo el mundo quiere llegar. Quizás hay gente que quiere más democracia, un poco menos, pero más o menos hay un punto al que hay que llegar y existe cierto consenso alrededor de eso. Ahorré tiempo bastante. Sí, Javier. Buenos días, o bueno, o lo que sea, ya, en el momento que sea. Sí, Javier. Mira, a mí se fue, pero se quedó claro el asunto. Esto es como un animal muy grande que se murió. Perdió las funciones vitales. Nosotros somos como una especie de célula de otro animal más chiquito que vive dentro de ese animal más grande. Y lo que va quedando es competir por los recursos a más bajo nivel, a la cosa más de supervivencia. Esto no va a generar más nada, esto no va a levantar de pronto, esto no va a salir del bache, porque además no están haciendo nada para que salga del bache. Cuando te digo no están, tiendo a hablar en términos de ellos y de están y de hicieron. Y sabemos de qué estamos hablando. Y ahí lo tienen. Y su solución, su idea de una solución a la cosa es la consigna. Es aumentar la consigna, aumentar la carga ideológica y como dice Fernando, sin economía no tienes un país, no se te arma un país, no va a ninguna parte. Y estamos en un punto feo, muy feo, realmente muy feo, donde yo por un momento también pensé que antes que se llegue a esto,
se trata de ellos mismos. Tratarán de acomodar la caída. Nos vamos a caer. Y no es que se va a caer eso, ellos. No, en esto nos caemos todos, porque es un país lleno de gente que se cae. Y ellos, que son los que están armando de la cosa, van a tratar de alguna forma romper caída, aliviar la caída esta, no caer en una posición donde podamos levantarnos y caminar por otro camino. Lo están haciendo. Entonces, no, yo me voy a caer tieso con un palo así, ¡pam!, de cara contra el suelo, de cara contra el concreto. Y ya. Entonces el escenario que vosotros veis. Yo en estos días estaba releyendo La guerra y la paz de Tolstoy, y que bueno, yo todos los años releo en el verano uno de mis libros favoritos, y entonces hablaba justamente bueno, cuando Napoleón invadió, bueno, llegó a Moscú, y entonces que al final no hubo que hacer nada, o sea, el ejército ruso en realidad lo persiguieron y eso, pero ya el propio hecho de avanzar lo condenó, ¿no? Como la realidad muchas veces ya la condena ya está echada, ¿no? Ya la condena está ya, digamos que, ¿cómo se dice, no? Ya se decretó. La cuestión es cómo eso puede derivar, qué escenarios pueden surgir a partir de la situación tan dramática que está viviendo Cuba ahora mismo con el tema de las protestas y demás. ¿Qué derivas puede tener esto? Fernando, te toca. A ver si Miguel se ha ido, a ver si regresa. Nada, ¿Qué derivas puede tener eso? pobre Texa y Miguel. ¿Qué escenarios? Pues muy feos. Y vamos a empezar por uno que en alguna época nosotros pensamos, y me acuerdo que eso fue antes del 11J, estábamos mirando y decía, va a ocurrir un Ceausescu, porque ahora hay que mirar todas las transiciones que han ido ocurriendo en el mundo, como si fueran casos específicos que se pueden aplicar por factores A por factores B, y todo el mundo decía, va a ocurrir un Ceausescu. La gente va a salir, se va a encabronar masivamente de pronto, y los militares van a decir, ya basta de estupideces, tumbando, y bueno, o pasarían por las armas o llevarían a la justicia, o le dirían, mira, vete echando de una vez del gobierno, ustedes una casta de ineptos, y ya, terminemos con esto. Pero de pronto llegó el 11J, salió una batalla de cubano a cubano y ocurrió algo que no podía pasar. O sea, el 11J era una de esas victorias en las cuales tú no debes ganar bajo ningún concepto. Pero ellos se propusieron ganar algo que tú no puedes ganar. ¿Y resultado? Bueno, que dinamitaron. Ellos se han dedicado últimamente a dinamitar toda posible opción de salir de este problema de manera ordenada, sin violencia, sin muertes ni catástrofe. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cojan una tendencia desde el 11J y si quieren desde el 27 de noviembre de 2020 hasta ahora y van a ver que las protestas aumentan en cantidad y en intensidad, hacen sus picos, pero aumenta la cantidad de protestas y al mismo tiempo que aumenta la cantidad de protestas se ponen más violentas, ya necesariamente por ambos lados, porque la gente ha pasado de no me voy a dejar coger a si me coges te mato porque me vas a matar. Te voy a matar yo a ti. Eso es un escenario muy peligroso. Pero al mismo tiempo con eso siguen destruyendo la economía. Entonces ya Cuba está lleno de bajas. Cuba está llena de bajas médicas. Cuba está llena de bajas por problemas alimenticios. Cuba está llena de suicidas. Cuba está llena de bajas porque la gente se va caminando a la buena de Dios a cualquier lugar. O sea, Cuba, tal y como la conocemos, se está disolviendo. Lo único que queda es la idea. Y lo que podemos ahora mismo es un escenario muy srilankés. Y todo el mundo dice, Sri Lanka, hay que hacer un Sri Lanka. Bueno, hay que ver, no sé si miraron, yo lo compartí y está la tabla esta del doctor Hanke, que te pone su criterio, sus estadísticas de dónde está el nivel de inflación y bueno, dónde están los niveles de, vamos a decir, desastre económico cubano. Y ahí está Cuba en el puesto 2. ¿Vieron 2 o 3 puesticos por abajo quién está? Sri Lanka. Sri Lanka está ahí. O sea, lo que se ha evaporado ahora mismo de la mente, de lo que no es realista es decirme que que vamos a lograr una transición plenamente organizada en la cual no ocurra lo que ya está ocurriendo, que se llama caos. Ahora mismo, el cubano, si no se asocia por sí mismo y no resuelve por sus medios, con ayuda de la diáspora o del exilio, comer, no come. Y estamos hablando de cosas reales. No come. Si el cubano no se asocia para resolverse el medicamento, no se cura. Si el cubano no se busca proteger entre ellos, ya no está protegido. O sea, ahora mismo estamos solos y no tenemos una estructura institucional, o más bien, tenemos una estructura institucional cuya única prioridad es
ejercer violencia del aparato estatal, lo que ha quedado es violencia hacia abajo, y ya podríamos hablar incluso de violencia económica, porque lo que estamos viendo es realmente un zafarrancho. ¿Qué nos trae eso? A mí me deja loco que tengamos que en pleno siglo XXI empezar a pensar en claves de cuando eso se desplome o logremos que se desplome lo antes posible, organizar prácticamente una estructura de poder y reestructurar el Estado lo antes posible. O sea, a mí me resulta francamente impactante tener que ver esto con términos realistas. Y con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Tenemos que dejar de concebirnos ahora mismo como objetos de un proceso de cambio para no sucumbir. Porque todavía, cuando incluso decimos, tiene que cambiar, se va a caer, cambio ya, estamos hablando de una tercera persona que tiene oídos para oír y cerebro para pensar que va a hacer algo coherente. Y de arriba lo único que estoy viendo, y esa es la parte interesante en la cual tendremos que ser nosotros como sociedad civil más organizados, menos organizados, tratar de enfocar y pujar para que eso, si termine ya y termine lo mejor posible. Porque si depende de ellos, si depende de los que están ahí arriba, yo lo único que veo son generales muertos, con cada vez más, intensidad, cada vez menos tiempo. O sea, a medida que aumentan las protestas, yo lo que voy viendo son generales muertos. Falleció desde el 11J, falleció el general de Ejército del Oriente, falleció, y han venido linchándose. Yo ahorita ya voy a mostrar una lista de 20 generales. Y ya sea que se murieron de viejo de coronavirus o cayeron accidentalmente sobre una bala, cosa que yo no descarto y que no nos vamos a enterar hasta que pasen muchos años. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, pues prepararnos para el golpe, porque aquí va a haber muchas bajas. Ya hay muchas bajas. Ahora mismo, quien no sea capaz de organizarse estructuras de supervivencia más allá del Estado y quien no sea capaz de pensar como sociedad civil qué va a hacer en un momento de flaqueo, lo veo mal. O sea, puede literalmente perder su vida porque no tenía un amigo que le diera el medicamento que necesitaba en el instante o porque no pudieron compartir lo poco que tenían para hacer un caldero para comer. Estamos hablando de cosas ya de supervivencia al Estado cubano y tratar de hacer algo posterior al Estado cubano. Y digo esto porque se está volviendo muy visceral la transición, porque para pensar tienes que tener el estómago lleno y ya no tenemos el estómago lleno. Se está moviendo, estamos haciendo que se mueva. Estamos haciendo que se mueva. La protesta de Nuevita generó la catalización de cambiecitos. El problema es que ya ni siquiera ellos saben cómo hacer un cambio lógico. O sea, ese es el escenario que tenemos. El escenario que tenemos se llama caos. Se llama buscar estrategias para disminuir el caos en lo posible o para que el caos no nos consuma en lo que termina de acabar de explotar el cuerpo muerto que tenemos, porque yo cuando estaba en Cuba ya me sentí que estaba un cadáver. La única diferencia es que ese cadáver se está inflando así, inflando, como cuando se hinchan los cadáveres y en algún momento va a reventar. Y cuando reviente son bacterias, trozos de carne, ya no hay ni sistema de órganos y hay que prepararse para ese momento. Todas las cifras, estadísticas, hechos nos están indicando alarmantemente al cubano, ponte casco porque se viene abajo el edificio. Y cuando te caiga arriba, va a hacer daño. Y eso ahora mismo es algo que junto con la transición, un término clave de transición, hay que tratar de reducir en lo posible. Hay que reducir el caos y hay que pensar en términos de cómo parar el caos cuando ya sea inevitable, porque por desgracia ellos tienen más recursos para seguir catalizándolo. Miguel, ¿ves el escenario tan dramático? Tú que estás en Cuba, ¿lo ves diferente? Tú también, Javier, ¿lo veis diferente? ¿O también lo ves igual de dramático? Antes de entrar ahí un poco organizando las ideas, pequeño comercial, yo cuando empecé estaba un poco tenso, bueno, estaba conectado con Autogar y en todo este intervalo se me fue la corriente, ya pasé a utilizar los datos, o sea, ya, mi preocupación ya terminó, así que ahora voy a hablar más tranquilo, más cómodo. Al principio no sé si se dieron cuenta, me caía, volví a entrar, estaba restableciendo la señal a partir de los datos y bueno, ya la wifi murió. Lo primero, cerrando, más o menos para mí, en mi cabeza, organizando todo esto, es que evidentemente estamos en una, estoy con Fernando y con don Javier, en un momento de necesidad de transición. Es decir, por eso lo mencionaba, Fernando decía los suicidios, los presos, la escasez,
y la forma de supervivencia más allá del Estado. Es decir, ya la transición, se hable de ella o no, de lo que sea, es una necesidad, evidentemente, como decía Javier, Cuba no va a ningún lugar que no sea ver cómo se le quita las remesas a los cubanos que están fuera de Cuba. Es decir, ese es el camino que ha tomado el gobierno, es el que está tomando los últimos años, y los demás son polvitos de maquillaje, un poco de dejarle un poquito de espacio a algunas personas para que mejoren un poco. Entonces, el escenario catastrófico o no, mira, yo no sé qué puede pasar, eso. Lo profético no es lo mío, pero hay algo real. Cuando Cuba está transitando a un punto que está entre 1959 y 1898. Pase lo que pase, Cuba está necesitada de saneamiento, es decir, cuando uno ve todo el estado, la infraestructura del país, el estado, la población, la cantidad de muertos que ha habido, el estado, el tema del saldo migratorio, el tema del envejecimiento, o sea, demográficamente y en términos de infraestructura, y no me voy a meter en el tema de cómo está la tierra, cómo ha estado la salinificación, Fernando sabe mucho de eso, de hecho, la primera persona que me habló eso fue Fernando, en Cuba, todo ese estado, entonces, estado de cosas, estamos ahí ahora mismo, entonces, cualquier transición tiene, incluso que sea para peor, todo es posible, tienen que lidiar con eso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, estamos llegando ya a ese punto que está entre el 59 y sí, entre el 898 y el 59. Entonces, sí, ese momento donde ya todo no puede tener otro camino que transitar hacia algo mejor, está ahí mismo, ya lo estamos viviendo. Entonces, sí para mí es catastrófico el estado de cosas actuales. Es decir, fíjense que hay que estarse comparando con países de África, que es como el referente cliché y estadístico de un país que está terrible. A veces hay estadísticas donde hay que estar mirando a Haití para tener una especie de consuelo. Sí, es bastante catastrófico. ¿Y qué puede pasar con eso? ¿Hacia dónde? Yo también tengo escenarios de transición que no vayan a ningún lugar, aún siendo transición, pues algo tiene la sociedad cubana es que tiene un límite inferior de dolor, tiene un límite de dolor bastante extraño, es decir, cualquier país con una fuerte crisis inflacionaria es un país en cualquier momento estalla, aquí bueno, no está, llevamos 30 años en una profunda crisis económica, no voy a decir 60, voy a decir 30. Entonces, una transición en Cuba puede ser perfectamente que se reparta, perdón, el país a capital extranjero y que ocurra, por ejemplo, Fernando hablaba de Nuevita, una cosa, entonces te lo he comentado en algún momento, es que simplemente pase eso, sale Nuevita para la calle, están 3 días ahí, todo el mundo, oh sí, Nuevita, se oye, sí, y ya, y no pasa nada, y le ponen la corriente, y el país sigue igual, y después sale en otro lugar, o sea, es como que los buchitos, que empiecen buchitos de protesta, bolsitas, y ya, y no cambia nada, y como que se normaliza, ya, y el gobierno también lo normaliza, que sale un grupo de gente, manda para sus boinas, pide refuerzo a otras provincias, y listo, le dan 4 palos, ya 4 directas en redes sociales denunciando la violencia, y no pasa nada, o sea, que todo sigue tranquilito, donde simplemente estos fósforos que se encienden y que pueden ser motivo de que ocurra un estallido social, se queden en el mismo. Se enciende la llamita, con la misma todo el mundo espera que se apague. Rápido, una vez eso es un incendio local, no va a ir a ningún lugar. Y eso también puede ser que transitemos hacia un proceso donde eso dure 5, 4, 10 años. Entonces después es que venga una cosa diferente. No digo que vaya a pasar, digo que también es posible. Está el caso de Palestina. En Palestina es muy normal el conflicto entre los israelíes y palestinos. Ya, eso no tiene trascendencia, ya ni es noticia en los medios. O sea que, desgraciadamente, esa violencia no llega a ningún lado y simplemente ahí la gente lo ve y sigue su camino. De tanto verlo, ¿no? Se normaliza, es lo que quiero decir. Entonces, sí, puede ser catastrófico y puede ser decepcionante, incluso hacia dónde está yendo el país ahora mismo. Javier, te toca. Ya. Sí. Mira, ahora Miguel decía una cosa que ahí no voy a estar de acuerdo con. Lo último que dijo de la normalización. Dice, no, se normaliza la protesta, se normaliza la represión y todo queda. Hay un poder en la normalización.
que nosotros necesitamos. Nosotros llevamos muchos años viendo una manifestación en la televisión, viendo los cascos no sé cuáles del país en el que se está haciendo la manifestación, y lo vemos como una cosa completamente alienígena. Eso está pasando en otra parte de la galaxia. ¿Sabes? Eso está pasando en Andrómeda. No está pasando aquí en la Tierra. En la Tierra no pasan esas cosas. Pero tenemos el problema de que Cuba es el mundo. ¿Sabes? Esto aquí es lo que es. Entonces tenemos que llegar ahí. Tenemos que poder pararnos en la calle. No estoy hablando ni de tirar piedra, porque yo creo que lo he dicho bastante. Yo estoy en contra de ejercer ese tipo de violencia. La piedra, el cóctel molotov, el machetazo, todo es lo primero que viene a la mente cuando alguien dice protesta, a buscar unas piedras, vamos a buscar una botella, un candela. ¿No? Que del lado allá tienen para darte una respuesta muy superior. ¿Sabes? En el momento que tú tires una piedra, de al lado allá te pueden tirar un tiro. Cuando tires una bomba incendiaria, del lado allá te inundan aquello que hacen lacrimógeno. No ha pasado, no se ha hecho, todavía se tiene miedo a llegar a ese nivel de violencia. Pero es que es más fácil llegar a ese nivel de violencia porque la cosa no está normalizada. La gente todavía ve la guagua de los boinas negras. Ay, mi madre. Javier, la conexión, a Oh, ver, bueno. nos No, quedamos, espérate un boina negro. espera, nos quedamos en, la gente ve la guagua de las boinas negras y ahí se cortó. ¿Qué decías? ¿Ya volvió? Repite la idea, ya está, ya te oímos. La gente ve la guagua de las boinas La negras. gente ve la guagua de los boinas negras y está viendo, dice, ay, los boinas negras, ay, mi madre. No, espérate, un boina negra es un tipo que está vestido de negro. Tiene un uniforme igualito que el que está vestido de verde, pero que es negro. Mira tú qué cosa. Y tienes que poder pararte frente a ese tipo. Y el que está vestido de negro y el antimotín. El que tiene el casco, el que tiene el escudo. Porque eso que vemos en la televisión, no, eso pasa en otro planeta. No, eso ya pasó no se joda. Y se vio la gente con el escudo, en los gladiadores en la calle, con Pablo, el escudo y el casco. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí es importante normalizarlo, que sí es importante llegar al punto en que, bueno, vieron el video del tipo que le discutía a Marrero. El video el que le decía, pero es que ese programa lo planteamos nosotros hace 35 años y todavía no me han resuelto nada. Que sale el otro por allá y dice, ¿usted dónde está? Sí, mira, eso es parte de la normalización también. Este tipo que está aquí no es ese gordo de la barba, es un gordo con una barba. No está mal que sea gordo, quiere ser gordo, pero es que me está haciendo la de un yogur. Me está complicando mi vida. Y supuestamente su trabajo es facilitarme mi vida, no complicármela. Yo lo contraté para eso. Porque uno contrata al gobierno. Entonces yo tengo que tener la paz interior de poder a esa persona decirle lo que está mal y mira, esto que estás haciendo está mal. No hay que darle, no hay que atacarlo primero, no hay que hacer ninguna de esas cosas. Pero por ahí es por donde empieza, por ahí es por donde se empieza. Normalizando eso, normalizando, caballero, esto hay que hacerlo. No, pero te vas a buscar un problema. ¿Tú quieres problema más grande que el que tenemos ahora? No hay un problema más grande. Ya, bueno, sí, hay algunos problemas más grandes, pero no queda mucho. Entonces, yo estoy por ahí. Por eso de que hay que normalizar. Sigue, Miguel. Sí, no, es muy breve. Es decir, mi punto no era el estar a favor o en contra, un poco para, pues acaso, aclararlo, ¿no? Por donde voy es que el hecho de que la gente proteste, o sea, que la gente, por ejemplo, no sé, vea la represión que hace el gobierno en las protestas, el hecho de que la gente sepa que puede protestar, el hecho de que la gente proteste,
básicamente no es señal de que vaya a cambiar nada. En muchos lugares del mundo los sistemas políticos son hiperestables, incluso no quiere decir que no haya gobiernos que se haya caído pero bueno, con gobierno se cae con una protesta, es una protesta masiva que además se mete el ejército, o sea, que salgan incluso mucha gente a la calle, no vamos a hacer historias de movimientos sociales, no tumban el sistema, o sea, nosotros estamos en un estado de cosas bastante reprimido, por llamarlo de alguna manera, que nos hace ver eso como una luz en el túnel, pero es algo como que vamos a encontrar, son las válvulas de escape de los sistemas, y perfectamente eso puede ser una válvula de escape que no cambie nada y que termine por nada. Sí, todos salimos a la calle, no, es decir, es eso, que eso no es garantía. Incluso puede ser que también la gente empiece a hacerlo, vea que no cambia y se adapte a simplemente hacerlo y que se convenza de que no va a ningún lado. O sea, no digo que pase o que vaya a pasar, sino que el hecho de conocer la violencia, la gente no apoya al gobierno, o perdón, no se va a fajar contra el gobierno, no deja de hacerlo porque piensa que el gobierno es bueno. No, el gobierno no da golpe, no, el cubano sabe que la seguridad del Estado, los buenas negras, o sea, que si tú abres mucho la boca, que si trasciendes el espacio público, te van a ir para arriba, todo el mundo lo sabe. O sea, no hay una visión inocente de que no, el gobierno no lo hace, no lo puedo, bueno, sí, esa parte, cuando se trasciende eso, queda, lo puedo hacer, y cuando lo puedo hacer, no es lo puedo hacer, lo voy a tumbar, porque realmente esos escenarios donde se dan protestas masivas y se cae, no siempre ocurre, sino ahí están todos los sistemas que a cada rato, pues sí, cambian una constitución, una ley, pero incluso yo considero que el espacio de la protesta lo que hace es afianzar la estabilidad política de los sistemas con determinados equilibrios, claro, se van de las manos. Entonces, nada, era eso, como que no es condición suficiente. Es decir, es necesaria, pero ni siquiera es suficiente. Y que sea necesaria, pudiéramos cuestionarlo también. Nada, solo una posibilidad de que en realidad transitemos hacia cualquier estado de esto normal con grave conflictividad social alrededor de lo político, pero sigue ahí. O sea, largos años de lucha política, donde ya el gobierno se enfrenta a gente que habla, que sale a la calle, que dice, pero sigue estando ahí. Y eso puede ser un proceso. Estaba pensando en Venezuela, Nicaragua, hay opositores, hay partidos de oposición, y los meten a preso uno, otros no, y ya tienen una especie de, o sea, hay un poco más de espacio político aquí, lo cual puede ser hasta cuestionable, pero bueno, un poco para ilustrar el escenario posible, no digo que sea el que vaya a pasar, pero son variables que siempre se deben tener en cuenta, porque, bueno, uno está tan como está que es la falta de luz, ¿no? Pero está claro de que por ahí no está todo el camino resuelto ni están todas las garantías. Por lo demás, sí, eso igual hay que hacerlo, igual hay que pasar por ahí. A ver, hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque estamos hablando de una situación en la que los apagones van a aumentar. La gente que tenga viejos a su cargo no van a tener manera de atenderlos. La gente que tenga niños que llevar a la escuela no van a tener manera de darle merienda a los niños para la escuela. La gente que tenga niños enfermos que se le mueran porque no tengan una medicina, porque tengan dengue hemorrágico. O sea, estos casos que se está viendo que aumentan, o sea, no es como que la gente protesta y es una válvula porque la gente protesta muy bien y ya lleva a casa. No, cuando llevo a casa tengo una situación cada vez peor. Cada vez el apagón dura más, cada vez, no sé si me explico. O sea, Sí, Si sí. tienes casa. ese escenario yo lo veo, o sea, se me cae un cacho de casa y no tengo manera Claro, de, lo que pasa no tengo manera de lo volver. que pasa es que estamos así, hace décadas estamos así. Pero yo creo que Es el punto. la desesperación yo creo que se está acelerando Exacto. bastante. A ver, le tocaba a Fernando y después a Javier. Sí, a ver, eso es algo que yo he comentado con varias personas. De hecho, el escenario Venezuela es algo que varias personas que trabajan todavía o que se hacen la vista gorda o que incluso consideran que es mejor mantener el control lo mejor posible que dejar que se descontrole, eh, le temen. Pero bueno, cuando tú le temes tanto a algo y evitas tanto algo y le huyes a la realidad tanto, ella inevitablemente termina alcanzándote tarde o temprano. Entonces, para la escala cubana, ahora mismo, a esas personas yo les tengo un mensaje, ¿no? No es a ti, Miguel, o sea, tú estás usando ciencia. Estoy hablando de personas que emotivamente dicen, no, porque puede ser Venezuela. Hola, ¿estás en Venezuela? ¿No lo sabías? Mira a tu alrededor, ya tú estás en Venezuela. Lo que a escala cubana. Claro, una cosa que ayuda a catalizar el Venezuela es que es un país que tiene fronteras. El éxodo venezolano ya va por millones, pero usted se va para la selva, cruza, llegó a Colombia, llegó a Ecuador, llegó a no sé dónde, y usted ya mira,
evacúa. Ya estamos evacuando, pero fíjate que Cuba tiene un límite de evacuación posible y tiene algo más. O sea, digamos que esto se sostiene por 10 años. Bueno, si esta situación, con las escaladas que lleva, se sostiene 10 años, a los 10 años ya no hay que hacer una transición en la isla, ni hay que buscar regresar a la isla, ni salvar. En Cuba lo que habría que hacer es la repoblación de la isla. Porque en 10 años ya la escala de vida bajó como 8 años, o sea, si está sobre los 60 y largo, en 10 años ya va a estar por los 60 y cortos o los 50 y largo. No va a haber juventud, no va a haber personas sanas con capacidad de trabajar y no va a haber prácticamente piedra sobre piedra. Por lo tanto, lo que va a tener un conjunto de personas para empezar a abrir fosas comunes para enterrarlo. O sea, no hay país, se acabó. O sea, estamos mirando, o sea, el castrismo como doctrina, no los castros a un lado, el castrismo como doctrina, ha llegado al punto de autoexterminio masivo de los propios cubanos, que estamos en un caso de escenario real. Y hay que mirarlo realmente así, porque esto que estamos viendo ahora se estaba viendo hace 10 años también. Ellos lo vieron, si no hubieran hecho la tarea de ordenamiento. Lo que me preocupa, y yo lo digo así con esta alarma, y con toda la responsabilidad de que si estoy equivocado, ojalá. Perfecto, me equivoqué, pero si no estoy equivocado, te estoy avisando de un golpe y prepárate. Lo digo con este sentido de alarma porque de ellos no puedes esperar nada. Estoy hablando de que todavía ya tenemos un poco de cantera más para hacer, pero los cubanos de adentro y de afuera, están mirando los hechos de su propia aniquilación a futuro. Y de pronto, de que yo mañana no tenga nada que comer, absolutamente nada que comer, yo empiezo a dilatar las 24 horas de manera que parecen hasta un mes. Como si yo en el lapso de 24 horas tuviera cómo hacer magia y aparecer un pollo mágicamente y sobrevivir. Y miren, el cuerpo no aguanta tanto. Lo que estamos viendo son la gente que ya no puede aguantar y que sale en un rictus de desesperación. Pero si no somos capaces de encarar nuestros problemas y de asumir que no somos Dios para solucionar, nadie puede vivir a base de un pollo a la semana o de aparecer un huevo a 1.000 pesos cada 2 semanas, eso es imposible. Si dejamos de luchar contra la lógica, contra la biología, contra la vitalidad, nos vamos a dar cuenta que el problema está en quitarnos los que nos generan trabas al problema. Y está en darle a la cara. No es necesario que le suenes una piedra a alguien o que saques un cóctel molotov. No, basta con algo que Bobadilla repite mucho en sus textos y que creo que sería una lección universal para cualquier lado. O sea, no solo Cuba, es afrontar el problema. Tienes que afrontar el problema o el problema te va a matar. O sea, para mí ya esto es una cuestión de vida o muerte. No es ni siquiera de política. Hace 2 o 3 meses era humanitario, ahora es de vida o muerte. Ahora estoy diciendo al pueblo cubano, sálvate y busca cómo salvarte. Y lo que sucede es que si tú sigues dependiendo de las estructuras que tienen ellos diseñados y las respuestas que te dan, estás muerto. Por la estadística del lado que tú quieras, estás muerto. De hecho, si tú eres empresario y quieres que tú a través de tu micropyme vas a salvar algo, te voy a dar una mala noticia. Probablemente el pueblo te levante, o sea, te aniquile tu puesto de venta porque no puede comprarle. Y con lo que tú vendes no alcanza para todo el mundo. Y te van a ver como el enemigo. Van a ver como veían en el siglo XIX a un burgués en un país, en una zona semiagraria. No hay solución para eso. Tienes que salvarte tú. Ahora, a los cubanos que están pensando en clave de transición, incluso les tengo otro consejo. No esperen el 100%. Y aléjense de los muertos. Ahora mismo en este cadáver que es Cuba, hay muchas personas que estando respirando, parece que están vivos y te dan respuestas como, ay, se fue la luz, ¿qué vamos a hacer? No, no se puede hacer nada. Bueno, aléjate de esas personas. Porque esas personas, cuando el momento llegue de crisis, en que de pronto te encuentras que no hay comida en tu zona, te van a matar de hambre. Te van a decir, no, vamos a esperar. Va y cae un cometa del cielo y mata a un ciervo en el camino y me alimento. No, te van a matar. Esas personas te van a dejar sin comida porque tú te vas a quedar esperando por eso. Tienes que dejarte de esperar y sobre todo hay que dividir en factores. Yo creo que ahora mismo la respuesta está en pensamiento autónomo. Si no somos capaces de institucionalizarnos autónomamente los que tenemos capacidad para hacerlo, porque en el exilio yo no me estoy muriendo de hambre. Tengo miles de problemas, pero hambre no tengo, así que yo puedo pensar y otras personas pueden pensar en institucionalizar estructuras de rescate, ya no pensar en el futuro, estructuras de ayuda humanitaria, estructuras de entrada, estructuras de extracción, o sea, miles de estructuras podemos institucionalizar. Podemos incluso institucionalizar sistemas de decisiones. Pero tiene que tener ese pensamiento de autonomía.
no esperando por nadie. Y adentro tienes que buscar pensamientos de autonomía para comer, para que tus hijos coman, para resolver el medicamento, para protegerte, ya no solo los boinas negras, sino de la delincuencia ingente que viene para arriba de ti, porque llegará un punto en que ya no hay nada que robar, pero habrá mucho odio. Y empezar a también tomar todos estos como claves de lo que hay que subsanar. Me parece que, y esto es para los que piensan, la transición no solo es política. La transición es que de haber el colapso general y allá arriba se vuelvan locos y empecemos a dejar de ver de un general muerto cada 2 o 3 meses a varios generales muertos a hasta fusilamientos, sabrá Dios. Tenemos que estar preparados para el rescate de eso. Bueno, aquí ya hemos tenido un percance técnico. A Miguel se ha caído la llamada y lo tenemos aquí en mi móvil por WhatsApp. Aquí vamos a hacer aquí un apaño para poder seguir la conversación. Entonces, bueno, le doy la palabra a Javier para seguir sobre lo que estábamos, sobre el tema que estábamos comentando. Después tengo más preguntas para vosotros. Javier. Mira, yo tengo dos ejemplos. A mí me gusta mucho poner estos ejemplos específicos de transición. Está la Unión Soviética, allá en el, no me acuerdo cuál, 92, ¿fue? 92, no, 92. ¿Oye? ¿Me oye? Que sí, te escuchamos perfectamente. Está la Unión Soviética. La Unión Soviética hizo una transición de esas de la que la gente se espera. ¿Sabes? Gente corriendo por la calle, tanque de guerra, con el trapo en la cabeza y la java parada ante el tanque, parando un tanque. Fue el Partido Comunista completo, el partido se quedó con 3 miembros por ahí atrás. Quitamos todo el gobierno, quitamos todas las estructuras, cambiamos completamente aquello, lo echamos abajo, lo hicimos nuevo. Y Putin se quedó sentado en su casa. O no sentado en su casa, sentado donde quiera que sea que él estaba sentado. Y estuvo un par de años ahí. Estuvo un par de años trabajando otra cosita un poquito más para arriba. Bueno, presidente de Rusia. Y Putin ha seguido siendo el presidente de Rusia los últimos 30 años. Volvieron. Claro que él tiene una perspectiva económica diferente a la que tenía la Unión Soviética. Pero socialmente, él tiene una estructura muy parecida. Y políticamente, por favor, él tiene un partido, él ni siquiera es el Partido Comunista, él no es comunista. Él tiene un partido ahí que es el que lo apoya, al cual yo creo que ni siquiera él pertenece, y que reúne todos los otros partidos y tiene controlados a todos los partidos. Y ahí está, 30 años después. Sí, hicieron, no, tumbaron, desbarataron, movieron, sacaron, pusieron, subieron y bajaron, entraron y salieron y volvieron a lo mismo. Y ahora están viendo las consecuencias. Yo no, voy a Putin. Sí, hay un tema con eso, que es que la idiosincrasia del ruso, curiosamente, el temperamento ruso es muy parecido al cubano. Por lo visto, los vicios de esa sociedad, la gente piensa mucho en el trapicheo, son muy parecidos o sea, eso es un peligro que hay que tener siempre en cuenta. Te dejo terminar, Javier. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que a mí me gusta mucho es Sudáfrica. Sudáfrica cuando la apartheid. En Sudáfrica comenzaron a haber problemas. Problemas que vinieron de la nada. Había un sector de la población que no tenía derechos políticos, ni derechos económicos, ni derechos ninguno. Y que eran la mayoría de la población. Porque, vamos, en África está, los blancos fueron los que llegaron originalmente en Sudáfrica. Los que eran los dueños de eso ahí, los negros. Y resulta que los negros habían sido desplazados completamente de la vida política del país. De la vida política, de la vida económica, vamos, ya, cero derecho. Es una situación muy parecida a la que tenemos aquí. Que no es un problema racial,
pero es un problema que no te puedo explicar, ¿sabes? Ideológico, No sé cómo se es un diferencia. apartheid ideológico, es un apartheid ideológico. Okay. Entonces, en Sudáfrica se empezó a hacer presión. Cuando digo se empezó a hacer presión, el país empezó a caer en lo mismo que está cayendo en que mira, ya este país no va a funcionar más. Aunque sí que se vaya a pique. Sí, yo me hundo también. Pero te vas a hundir, sí, yo aguanto la respiración. Así, ya, porque igual como tú lo tienes, no funciona, no me sirve. Yo no quiero vivir ahí y no tengo para dónde irme. Porque lo que es por los alrededores aquí, de Sudáfrica, sabemos que no era como si fuera una isla. No había mucha solución. Y aquella gente empezaron a hacer presión e terminaron haciendo lo que aquí todo el mundo le dice. Aquí no, porque aquí no se habla mucho de eso, pero bueno, allá afuera se habla mucho del cambio fraude. En Sudáfrica hicieron un cambio fraude. En Sudáfrica fueron a buscar a Mandela, que estaba preso hacía 25 años. Se sentaron con él, la gente de la seguridad de Sudáfrica y unos políticos del partido que allá arriba. Se sentaron a hablar con él y le dijeron, Mandela, vamos a tener que cuadrar esto. Y ¿sabes qué? Mandela se sentó con ellos y dijo, vale, vamos a cuadrar esto. Que aquí se hubieran escandalizado. Aquí hubieran rayos y centellas. ¿Cómo eso es imposible? Hay que mantener. No, Mandela estaba ahí y vio, mira, mi país se está desbaratando, se está hundiendo. Ustedes se dieron cuenta. Sí, el de nosotros es el mismo y también se está hundiendo. Ya. Vamos a cuadrar lo cuadrado. ¿Sabes? Lo vamos a cuadrar así, pero en la estructura esta que tú tienes aquí, lo único que vamos a hacer es permitirte hacer un partido político, permitirte hacer 2 o 3 cositas. Coge, dale, entra por aquí. Entra y no queremos saber más de esto. Entra. Por supuesto, no fue así de fácil de que se cuente en 2 minutos. Eso llevó una negociación, llevó una tensión, ¿no? Un estira y encoge, un llévalo para acá y no, yo no te puedo dejar. Y en algún momento alguien le dijo a Mandela, mira, yo no puedo darte el poder así, el power absoluto, como dice Molotov. ¿Estás loco? No, nos van a matar a nosotros. Y Mandela le dice, chico, yo no dudo que mucha gente quiera matarte, yo a veces me dan ganas. Pero, ¿para qué lo vamos a hacer? Para entonces vivir la vida como la viven ahora ustedes. Para hacerlo nosotros, lo que ustedes nos hicieron a nosotros, hacérselo a ustedes y vivir y llegar a esta misma situación en la que ustedes están, que ahora tienen miedo que nosotros los matemos. No, viejo, no, yo no quiero hacer eso. Yo no veo 25 años por eso paso. Vamos a cuadrar. Y mira, se terminaron cuadrando. Entonces, es muy fácil pararse y decir, no, el cambio fraude, no, eso no va a funcionar, no, eso no va a ser. Deja que la cosa entre por el camino que va. Tú no puedes, ¿sabes? El jardinero va guiando el bonsai, pero lo va guiando en la dirección que él quiere o que él quisiera que creciera, pero el bonsai va creciendo en la dirección que él entiende que debe crecer y termina haciéndose una cosa y que es hora de los dos, es hora del jardinero y de la naturaleza. Pero vosotros Aquí no se acaba de entender eso. ¿Vosotros creéis que ese escenario en contexto cubano es posible? Porque todas las señales que está dando el gobierno cubano son contrarias a ese escenario. Por lo menos las señales que están dando, ¿no? Los pasos que están dando. Justamente, ahora que le iba a dar la palabra a Miguel, se le ha ido la conexión. Esto es tremendo hoy, ¿eh? Pero bueno, nada, lo tengo por aquí, a ver si viene la conexión. Mientras Sí, tanto, todos los días, Dai. Esto no es tremendo hoy. sí, Miguel, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Miguel? Miguel, ¿me oyes? Sí, es que lo tengo aquí. Miguel. A ver, Miguel, hablábamos de que si, preguntaba si vosotros creéis que ese escenario de cambio fraude del que hablaba Javier, es posible en Cuba, en el contexto cubano. ¿Tú crees que es posible? Bueno, sí, se te oye. ¿Vosotros escucháis bien? Fernando, Javier. Sí, se te escucha. Javier, ¿tú lo escuchas bien? ¿No? A ver, lo voy a poner No, aquí al lado del micrófono. no. A ver, te tengo que poner al lado del micrófono. A ver, Miguel.
Habla a ver si te escuchan ahora. Bueno, creo Quita la cámara. que Si quieres, quita la cámara. Bueno, hoy es el día yo terrible. digo que no puedo bien para todos. Quita la cámara para que haya más, para escucharte mejor. Hoy es el día terrible, sí. Ok, A ver, Miguel, cuéntanos. tranquilo. Bueno, para que mejore, claro, claro. Dime. Sí, sí, eso, que si ese escenario de que hablaba antes Javier, ¿tú crees que es posible en Cuba ahora mismo, de cambio fraude? Estoy un poco, estoy hasta nervioso de nuevo con esta señal. Mira, el tema de los cambios, fraude, en Cuba, no voy a adherirme a, yo no voy a adherirme a ninguna definición específica de cambio fraude, sino literalmente de diccionario. Yo pienso que primero las particularidades de la uno dice élites en Cuba las recortan el bacalao, que dice tuvo 3 personas. El bacalao económico, el dinero de verdad, fue todavía Fidel, quizás alguien de confianza, Raúl, alguien de confianza de Raúl, no es un cónclave, no es un piquete de 20 personas, que 20 oligarcas que deciden el destino del país, que hay gente que decide cosas, pero más abajo. Entonces, este grupo muy, muy reducido de personas tiene la mentalidad, la clásica mentalidad de, vamos a decirlo en términos populares, yo no pienso en el o sea, esto de sentarme a negociar, está difícil sentar a negociar con cubanos en Cuba, o sea, al gobierno, ¿no? Al núcleo duro de la casta. Primero se sientan a negociar con un francés, con un chino, con un ruso, incluso con un americano, que con el pueblo cubano. Entonces, en ese sentido, lo que hay que tener en cuenta es, para mí, lo internacional. A la hora de la verdad, cualquiera, da igual, el gobierno de Estados Unidos, no importa, se alía con el gobierno cubano, que responde a determinados intereses económicos. Entonces, de la mano de potencias o grandes grupos, recuerden que en Cuba está pues muy Batimén, lo dije bien, mi pronunciación no es buena, pero y otra gente, y perfectamente puede cuadrarse algo y una especie de apertura, y que sea, o sea, pues que sea fraude, o sea, de la mano del gobierno en alianza con grandes grupos extranjeros, oligárquicos, gobiernos, perfectamente puede pasar y esos gobiernos ser partícipes de eso, o sea, vender una imagen favorable y que todo sea un paripé y abrir 2 o 3, eso mismo que mencionaba vería Alejandro de Javier, de 3 o 4 partidos políticos. ¿Sí? Puede ser, no sé, yo sí creo un escenario posible de cambio fraude, incluso que venga del propio gobierno, no así que venga de adentro, de negociar con figuras. Incluso nosotros ahora mismo tenemos tenemos muchas figuras, obviamente, pero no hay una persona que ocupe ese espacio en Cuba que puede ocupar Mandela y África, al menos en mi opinión. Entonces, la particularidad ni siquiera va por la figura, ¿no? También un gran líder. No, que no hay, en que no va a irse por ahí. O sea, primero viene una confrontación terrible, pienso yo, con su propia cultura ideológica, hasta que se piense apartar de esa hacia adentro, pero sí lo puede hacer hacia afuera. Las presiones, intereses, y eso pienso que sí, en última instancia, la conviene, o sea, puedan donde ellos comprendan que eso es lo que más te conviene. De hecho, el gobierno cubano históricamente ha negociado hacia afuera, se hace pactos hacia afuera. Simplemente sería hacer un pacto con las implicaciones tengan que ver, ¿no? Con dinámica, con maquillaje al interno de Cuba, como quizás espacios más abiertos desde el punto de vista político, pero además el gobierno, no es nada místico, forzosamente se pueden abrir muchas cosas, en la práctica funcionan diferentes. No hablo de escenarios tan terribles como puede ser formas de paramilitarismo, por ejemplo, en América Latina, o cosas más solapadas, más ligeras, usar mañas legales, sí, puede tener partidos políticos como de pruebas para comprar leche en poco. O sea, la cantidad de combinaciones en el gobierno puede tener, digamos, un ambiente controlado para generar un cambio fraude, para mí existen, son reales. Ahora, puede ser que no decida hacerlo, pero es una alternativa que si la toma, tiene condición. Podría incluso salirse bien y eso a largo es peor para cualquier persona que quiera un cambio real, significativo en Cuba. Además, puede hacer cambios fraude, así, mirando hacia afuera, como ha venido hasta ahora, que son pequeñas alianzas hacia adentro, con determinados
negocio privado, no todo el sector privado, los emprendedores cubanos, cualquier cosa, estamos hablando de esto muy específico, y eso también, combinar con el coteo, voy a tener que interesar en la pared. Para mí ese proceso también es parte del cambio de toda esta propaganda muy alrededor de la muy manipuladora, alrededor de las pymes y la supuesta apertura económica que realmente están cuestionables. Entonces, también ese factor, sin conspiración, nada que se parezca, es una variable ahí, está muy clara en que puede ser un cambio de fraude, que hay falsas ideas de oportunidades. Como hoy no está pasando hoy, pues cierto, lo cual no puede que estaremos viviendo un proceso de cambio de fraude, lo cual no me quiero ni meter. ¿Qué tú crees, Fernando? Bueno, yo creo algo que le dije en una ocasión a un amigo que es muy de derechas y muy de preocupado por el cambio de fraude, le digo, ya estamos en cambio de fraude hace rato. No se te oye, Thais. Lo que yo le dije a un amigo hace tiempo que es muy de derechas y muy preocupado por el cambio de fraude. Ya estamos en cambio de fraude hace muchísimo tiempo. De hecho, desde los 90 se está instrumentalizando un cambio de fraude en Cuba. El cambio de fraude son los lineamientos. El cambio de fraude, tal y como lo tienen concebido ahí arriba, es esto. Esto es el cambio de fraude. Lo otro, o sea, cambio de fraude, cambio todo para que al final quedarme aquí. De hecho, si tú ves y empiezas a leer los términos con los cuales ellos hablan, porque la legislación que ellos emiten también es un lenguaje del poder, ya casi no hablan de socialismo y tratan de estandarizarlo con los términos internacionales. Y al final ellos, la economía que quieren es una economía que los haga ricos, una economía de mercado, más allá de seguir chupando lo que viene de las remesas de Estados Unidos. Pero eso es el cambio de fraude. Esto ya estamos en el cambio de fraude. Lo otro es la realidad. Una cosa es no quiero cambio de fraude y otra cosa es yo no quiero la realidad. Y la realidad es que, por más que tú quieras, tú no puedes procesar legalmente a 600.000 miembros del Partido Comunista. No puedes llevar a las armas a decenas o centenas de miles de personas por haber estado en el ejército. Tú no puedes quitarle las propiedades a todo el que se le dieron por el proceso revolucionario y ciertamente no puedes tratar de desplazar del espacio político y social a toda persona que en algún momento de su vida haya conscientemente apoyado la concepción del Estado cubano, porque usted lo que quiere entonces es hacer una racia al revés y eso no va a funcionar. Eso es luchar contra la realidad. Porque ahora mismo si tendrías que dedicarte en un proceso transicional, en vez de resolver el problema de la economía, a quitar Gaesa trozo por trozo, FinCimex, la otra, o sea, tú tendrías que encargarte de desmantelar todo y a quitar a todo el mundo que tú sospechas que fue culpable de haber sostenido una idea, más allá de las consecuencias concretas que tiene, de arreglar el problema. Y eso es luchar contra la realidad. Y eso habla de que entre los cubanos hay una carencia todavía muy potente de lo que es la política. La política no es dar discursos. La política no es dar órdenes. La política no es imponer lo que me da la gana a mí por arriba del otro y luchar hasta las consecuencias. No, eso no es política. La política es negociación en función de solucionar un problema común. Y el problema cubano, yo insisto, que sí es un problema muy concreto, muy humano y muy material. Porque si usted enfoca que el término del cambio de la transición en Cuba por las claves de los 90, que era de un sistema político versus otro, contra lo que tenemos ahora, usted no está resolviendo nada. Usted va a subrogarse en la posición del que creó el problema. Porque ahora mismo el problema cubano es que haya electricidad, que haya comida, que cese la persecución, que cese el acoso, desmantelar las estructuras que atrasan la sociedad y desplazar a todo aquel factor que no quiera avanzar en un cambio. Pues si ahora de pronto, vaya el fiscal general, no. Pero el tercero del fiscal general me dice, yo te garantizo el proceso de las acusaciones necesarias contra los crímenes que se hayan cometido y me voy a asegurar de hacer las acusaciones necesarias a un proceso de transición y voy a colaborar contigo y apuro de esta ideología que tenía hasta ahora en función de los bienestar del pueblo cubano, ¿de dónde tú vas a sacar los fiscales? ¿Los vas a licenciar a todos? ¿Qué vas a hacer con todos los jueces? ¿Los vas a mandar todos para su casa? Fernando, de eso ha habido un programa, otro programa de Cuba es el Foco, que no sé si lo has visto, que hemos hablado de eso, en el programa de propuestas para Cuba, en el segundo con la propuesta del Centro de Estudios Convivencia. O sea, ya metidos en la transición hay muchos programas, ¿eh? Ahí ya está muy pensado todo eso por fases, súper profundo.
Y bueno, podéis encontrar los enlaces en las propias descripciones de los vídeos de Cuba es el Foco, si no los habéis visto. Los programas de propuestas para Cuba, hay 2 de momento, y ahí están los enlaces y yo os animo a que miréis las propuestas y los programas de la transición, porque la verdad es que a mí me ha encantado, o sea, hay propuestas súper serias y yo os animo a que las veáis. Además está todo pensado, o sea, todos los No, pasos, los escenarios, a para ver, que no pase esto, para que no haya... o para sea, terminar, todo eso está requete pensado y hay verdaderamente un programa muy serio. para terminar, Sí, termina la idea porque yo quiero haceros una pregunta que está un poquito antes que eso, sí, donde estás ahora. hay que empezar a mirar la realidad y hay que empezar a pensar en clave política, porque si no empezamos a ponernos el chip de clave política, todos estos programas son inútiles, porque están ahí y no les vas a prestar atención ni lo vas a tomar como un estudio consciente de cómo hacer las cosas bien. Y esto, te estoy hablando de una parte de los sectores que tienen capacidad de voz. A los que están abajo o a los que se deben a alguien o a los que les gusta la idea de alguien, tenemos que ser la ciudadanía responsable, porque hasta ahora le dejamos mucho margen, muchísimo margen como ciudadanos para que alguien más decida por nosotros. Y no estoy hablando del Estado cubano actual, no estoy hablando de la dictadura, estoy hablando de toda la sociedad cubana. Viene alguien, se coloca y es incuestionable. Viene alguien y te dice por dónde va y yo no lo puedo atacar. Lo que tengo es que unirme o me dedico a vivir mi vida. Error garrafal. Error. No le estás exigiendo a tu declarado representante. Y eso se aplica para 2 formas. Se aplica antes de la transición, durante la transición y post-transición. Y se aplica para la dictadura y se aplica para los prodemócratas. Bueno, yo quería haceros una última pregunta, así, pero para tratar de cerrar, yo quería preguntaros una visión, o sea, que seáis lo más gráficos posible, o sea, que os imaginéis qué tendría que pasar paso por paso, un escenario paso por paso que tendría que pasar para llegar a una transición en la que digamos que un gobierno de transición con legitimidad llegar al poder en Cuba y comenzar a los cambios necesarios para volver a reflotar el país. O sea, paso por paso, bien visual, o sea, todo el escenario, que si es posible, a cada uno de vosotros os voy a pedir un escenario deseable para llegar a ese punto. ¿De acuerdo? El punto en el que un gobierno de transición legítimo toma el control del país y comienza los cambios que son necesarios. ¿Quién empieza? ¿Empieza Javier? ¿Hacemos Javier, Miguel, Fernando? ¿Os parece? Miguel, que tiene el problema de conexión más grave. No, Miguel está aquí. Ya. Miguel está aquí. Hacemos Javier, Miguel, Fernando. Venga, Javier. A ver, vamos. Este ejercicio lo hice en mi página hace unos días. Esto fue una impresión. Digo, siempre impresión de la cantidad significativa de personas. Nadie que venga a escribir nada en las redes, ni a decir nada en una directa, eso no va a funcionar. Lo diga quien lo diga. El pueblo tiene que querer. Una vez que el pueblo quiera, a mí me parece que alguien se va a encargar de hacer desaparecer a estos que están ahora. Porque el malestar va subiendo. El malestar primero estaba en una capa, ¿sabes? Primero estaban muy mal la gente en los solares de Centro. Pero ya vamos por una parte de que gente que nunca tuvo problemas está sintiéndose muy mal. Es decir, ha ido subiendo, empezó. Ese malestar va a llegar a un punto donde va a haber una persona que va a tener suficiente influencia como para quitar, como para darse cuenta de decir, mira, esto no, ya esto no va. Esto no puede seguir así porque ya me pasó a mí, ya me estoy ahogando. O sea, todo es economía, al final todo es economía. Va a haber esta persona, este grupo de personas. O sea, tú ves a una persona dentro del propio sistema, que va a llegar un momento en que va a tomar el control. Porque ¿qué otra persona no puede ser? Necesitas a alguien con una visibilidad, con suficiente visibilidad como para que pueda
encaminar esa presión de la gente, esa presión que es un poquito por aquí y un poquito por allá, y todo eso que inevitablemente va a ir creciendo y se va a ir uniendo y va a ir creando una cosa más grande. Entonces, alguien tiene que encaminar eso, alguien tiene que darle un sentido a eso. Y no se va a permitir que sea una persona, o sea, alguien salido de la nada. ¿Por qué? Porque los mismos cubanos no van a confiar en esa persona. Porque, mira, Luis Manuel está preso. Y ya todo el mundo se lo olvidó que está preso. A todo el mundo no. Todavía queda gente que a cada rato lo recuerda, que parece que viene en la vida para decir, cajero, Luis Manuel está preso todavía. ¿Cómo es que ha sido? Luis Manuel está preso todavía. Pero había mucha gente dentro de la misma posición que no lo quería ir. Que cuando vaya preso, digo, bueno, en fin, ahí lo tienes. Entonces, así no funciona. Y eso pasa con todos y cada una de las personas. Porque el que me conviene a mí no te conviene a ti. El que le conviene a Fernando no le conviene a Miguel. Y al final de eso, el que le conviene a todo el mundo, entonces no me conviene a mí. Y ya, y no. Y eso pasa con 11 millones de cubanos. Entonces, hace falta alguien que pueda saltar ese paso. Alguien que tenga una aceptación. Alguien que de pronto ya va a caer ya. No, pero mira, ya. Y el nivel de No, mira, tengo una... el nivel de desesperación del cubano no va a bajar mucho ese límite, o sea, esos niveles de exigencia. O sea, cuanto más desesperada está la persona, yo me imagino que el nivel de exigencia para esa persona que tiene representatividad, ¿no? Bajará bastante, ¿no? Es inversamente proporcional. Por supuesto, podemos caer en el efecto Trump. Puede venir alguien a prometer las vías y las Castillas. Así. Pero no, si esto se va a resolver pasado mañana. Y sabemos que hay una tendencia a que a ese tipo de personas se le crea y se confíe más en ellos que en la persona que viene y te dice, esto está malísimo, qué malo está esto. Vamos a ver qué podemos hacer. No, tú llegas al tipo triunfalista, porque además estás educado toda una vida de un triunfalismo sin base ninguna. Tú ves que el tipo triunfalista sin base te enamoras. Entonces, el tipo es el tipo que estamos buscando. Mira la fuerza que él tiene y las ganas que tiene de echar para adelante. No tiene ni idea de lo que va a hacer. Ese tipo le va a salir mal la cosa. Y le va a salir la cosa más mal y más rápido de lo que le está saliendo a esta gente ahora. Porque es un ciclo, ¿sabes? El primer ciclo fue grande. El primer ciclo lo hizo Fidel. El segundo ciclo fue Raúl. Fue más chiquito porque él mismo decidió hacerlo más chiquito. Porque fue inteligente, porque supo hacerlo. Yo voy a hacer un ciclo más chiquito. Voluntariamente. A través de los socotropos. Que ellos están haciendo un ciclo muy chiquito porque no están pudiendo hacerlo más grande, porque tienen que girar porque constantemente tropiezan. Entonces ya están volviendo otra vez, ya volvieron al principio, ya volvieron a lo que cogieron. Peor. Y lo dejaron peor de lo que lo cogieron. O sea, el que venga atrás va a ser un ciclo todavía más chiquito, porque si es una persona que viene con la misma doctrina que ellos, no le va a salir. Que es una cosa que la gente no piensa, no usan los cálculos. Que no es que él no quiera ni que deje querer, que no le sale. No se le sale porque en su mente está cerrado en un espacio y de ahí no sabe salir. No sabe porque no sabe qué es lo que hay afuera. Es como la cuarta dimensión. Entonces, este que venga atrás va a hacer un giro más chiquito todavía y se va a tener que ir más rápido todavía. Porque va a coger un país en peores condiciones y probablemente venga con eso, con mucho entusiasmo, con una aceptación, no sé qué, pero no va a funcionar. Y detrás, entonces, ya, después que esa purificación, esa limpieza, hay que quitar a esta gente, hay que quitarlos acá y no puedes dejar nada, no, eso solo va a ir pasando. Porque es un ecosistema donde viven seres vivos. A la vez que tú le cambias el ecosistema ese, que te mira, ya este ecosistema no va a funcionar así.
esos seres que viven ahí solos se van de ese ecosistema porque ¿qué hacemos? ¿No? ¿Nos morimos aquí o nos vamos o evolucionamos? Entonces habrán algunos que mueran ahí trancados, o me voy a morir aquí, vale, happy, die. Habrá gente que cambie, habrá gente que se vaya. Y entonces todo eso va a llevar tiempo. No sé cuánto tiempo. No es que eso va a durar, eso no va a ser 3 días. Ya vemos que esta gente cogieron y qué tiempo lleva este gobierno desde el 19. Y ya mira cómo está. Ya mira el estado en que se encuentran, que no. También tuvieron mala suerte, el cogió la COVID. La COVID fue el puntillazo. Olvídense las medidas de Trump. No, la COVID. Pero eso no se va a ir, porque arriba de eso han venido más problemas nuevos para los que no están preparados, para los que no está preparado nadie aquí. Entonces, esa purificación va a ir sola, va a tener que ocurrir obligatoriamente, un programa natural. Y después de esa iteración, entonces yo pienso que ya venga alguien, y fíjate que te sigo diciendo, venga, te sigo hablando de aparecerá un profeta, me sigo poniendo bíblico con este asunto. Me sigo poniendo bíblico con esto porque, ¿sabes? Vendrá uno y hay una profecía de que así, a ese nivel, porque todavía en esa parte nosotros no vamos a poder organizar unas elecciones que salga cada vez que la gente vote. Eso que el que ya ese cuento y se lo crean, es poco. Ahí van a aparecer, esas personas van a aparecer, y va a aparecer otro, me parece a mí, al estilo, quizás más al estilo Nelson Mandela que Putin, esperemos. Y después de ese es que van a venir las elecciones. Esas elecciones, se espera todo el mundo, van a ser después de eso. Ese es el que tiene que coger y organizar y acomodar la cosa para que se pueda hacer. O sea, ese tiene que arar la tierra. No, claro, aquí no vamos a sembrar nada. Hay que levantar un cemento. Hay que levantar todo ese cemento, arar la tierra esta, echarle un poco de fertilizante, que sé cuándo, y el año que viene sembrar. Bueno, ya tenemos la profecía Claro. de Javier. A ver la profecía de Miguel. Miguel, ¿qué escenario tú ves? Más probable, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo lo visualizas? Se te escucha, Miguel. Hola, Miguel. Sí, estás aquí. Bueno. Hola. ¿Yo? Sí, tú. Miguel. Ay, discúlpame, es que se me cortó un momento. Voy a asumir una profecía para tener una, ¿no? No puede ser que si los tenemos por el mismo lugar, entonces aburrido. Pero a mí una profecía que me gusta es la que tiene que ver, según lo que yo estaba mencionando ahorita, es que desde arriba, esto es un poco historia, no de Cuba, sino de Cuba. Desde arriba ellos mismos van a montar una transición que implicará algo que tiene que ver con alguien de confianza para ellos, porque ya en Cuba hay todo un mecanismo y todas unas prácticas y rutinas del poder que yo creo que que no importa. Yo creo que la figura de Díaz-Canel lo demuestra. Díaz-Canel fue el tipo que le pusieron ahí a todas esas estructuras, y más allá de lo que piensen de él, no como que le siguen la corriente. Entonces, ¿sabes? Como que este es el líder, no, este es el jefe, el líder no es el jefe. Este es el jefe, pues nos vamos con el jefe. En ese sentido, puede haber una entrada de alguien de ellos, de la élite, un jefe nuevo, que digamos que comunicacionalmente sea un poco más atractivo, y que todos los aparatos y todas las instituciones le sigan la corriente. O sea, mi punto es que incluso con un gran estallido social, al final muchas de las grandes cosas se deciden en una mesa. O sea, en la calle se puede estar cayendo, pero lo gordo pasa por una mesa, par de firmas, par de acuerdos, y eso es rico. Y la historia está llena de eso. Yo pienso que en esas mesas, los que están arriba comprenderán cuál es el punto que tienen que
ellos no están visibles. Incluso para mí, Canel es una especie de pequeño experimento bueno, mira, ya no soy yo, es este. A ver cómo funciona. La gente se va adaptando a que no soy yo precisamente. Para mí ya hay un paso previo a que venga otra persona después, incluso puede ser el mismo, donde hay aparentemente un cambio que va a tener mucho que ver con cambios con nombres. O sea, todavía la cultura política del cubano en los últimos 60 años se deformó demasiado y todavía, incluso no es un fenómeno cubano, se que gente, mucha gente, no intelectual, no, así, lo popular se queda muchas veces en lo superficial, entonces van de cuestiones puramente formales y declarativas que tengan que ver quizás con el nombre del país, que tengan que ver con los nombres de lo que sea. El Partido Comunista puede desmembrarse en 12 partidos que sigan siendo una tremenda alianza y entre ellos se repartan espacios de poder político. Por poner un simple ejemplo, sencillo como que los de arriba no van a dejarse arrebatar tan fácil lo que tienen y encontrar la mejor vía, y al mismo tiempo tenemos una ciudadanía desarmada en términos de los últimos años, sobre todo, o armándose ahora en tradición política, conciencia política. Hablando de un país con la crisis que tiene Cuba, estaría tirado en las calles ahora mismo. Todas las particularidades que tiene, culturales, dificultan eso, son que los arriba tengan un poquito más de ventaja, más allá de todo el miedo que tienen, que sí lo tienen. Entonces también saben que eso es una realidad, como mesas y mesas redondas, como hay escándalos, como sale el de Remigio Tribunal diciendo que, mira, nada, las leyes son lo que querramos nosotros, básicamente fue lo que dijo, y no hay un escándalo en la gente no sale en las calles por eso. Entonces, todos esos elementos hacen o les facilitan que puedan negociar un cambio de una transición hacia gente que responda propiamente a ellos, lo cual gente que también tiene sus propios intereses, que va a hacer concesiones y que además creo que van a negociar también con poderes fuera de Cuba para que todo quede tranquilo. O sea, yo me voy más por ahí, no es que eso sea porque yo quiero que pase. O sea, obviamente no quiero eso, ni decirlo, pero a veces las señales me llevan mucho hacia ahí. O sea, una serie de factores, ser espacios de poder, pero mantener, qué sé yo, lo más importante, todo el mecanismo hotelero, quizás el monopolio de comercio exterior es tan sencillo como que el monopolio de comercio exterior está en manos de empresas. O sea, no es un monopolio de comercio exterior institucionalmente como puede ser una metrópoli, es un monopolio de comercio exterior que pasa por empresas. O sea, que no hacen nada, obviamente te cobran todo, te acaban la vida, pero formalmente son empresas. Ese monopolio se puede mantener a partir de la privatización hacia ellos mismos de todas esas empresas. O sea, es un proceso muy, parece ser, como ocurrió en Rusia, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un mecanismo, o sea, una estructura creada que es como cambiar la pintura hacia la privatización, quizás hacia que sea también empresas públicas. Todo eso puede pasar y la gente demorarse en darse cuenta, o peor, no poder hacer nada contra eso. Desgraciadamente, el cubano está tan desesperanzado y tan obstinado en la palabra que a veces cualquier cosa que le diga, incluso el mismo gobierno, la gente se hace un rayito de esperanza. Cada vez que hay una mesa redonda, la gente la ve. Y yo conozco gente que ni siquiera es bruta, ni siquiera es boba, gente normal del barrio, vecinos, que durante unos días se creen que eso va a ser bueno. Entonces, imagínense cuando en Cuba ocurran grandes cambios formales de apariencia de nombre, perfectamente puede durar un tiempo que la gente se lo crea. No digo que en algún momento, pues nada, todo el mundo nos estafaron, pero ese escenario, durante determinado tiempo, para mí es muy, muy, muy probable, insisto. Fernando está hablando de los años 90. Estamos viviendo un experimento de eso, de cómo se cambian los colores, se le da un poquito de poder a alguna persona. El tema de los negocios. Tira, tú tienes un negocio, pero te lo pueden quitar cuando quieras. Sin embargo, va creando una apariencia tan grande y sobre todo al que tú dejas que lo tenga, ya no está contra ti. Los dueños de negocios no salen a enfrentar al gobierno, al contrario. Quizás lo dicen en privado, pero en público jamás, ni dan online ni nada. Entonces, para mí esto, consciente o no, va creando las bases justo para eso, para ese espacio de lo que yo he ido explicando que considero un cambio fraude. Entonces, por ahí mi profecía, ojalá que no se cumpla, yo, por mí, si esto no pasa, debo estar muy feliz.
Fernando, ¿tú qué crees? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que... Es que estamos hoy negativos, ¿eh? Estamos hoy viviendo, a lo mejor somos realistas, a lo mejor estamos pecando muy de realismo, ¿no? Y de los escenarios más probables, ¿no? Teniendo en cuenta lo que sabemos que ha pasado y la psicología del cubano que conocemos bien. Pero, uy, ¿existe por algún lado algún rayo de esperanza? ¿Hay algún escenario posible que... Uy, bueno, Fernando, por los ojos que has puesto, ya veo que no ibas por ahí tu escenario probable, A posible. ver, yo te voy a decir, a mí me gustaría que fuera así. A mí me gustaría que ese escenario que muchos no queremos fuera así. Que un día ocurriera, como está en la imaginación de muchas personas, que se para alguien, Álvaro López Miere dice, por la presente, liberados de sus cargos, Miguel Díaz-Canel, Marrero, no sé quién, no sé cuánto, pasarán a cumplir otras funciones. Orden ministerial, suspendido los no sé qué, no sé cuánto. Se va a eliminar las restricciones totales del comercio exterior. Dice, ¡ah! Se acabó. Dice, a mí me gustaría así. ¿Por qué? Porque no pasaríamos por todo un calvario que vamos a tener que pasar antes y durante y después para poner en orden y sentar cabeza a aquello que va a estar todavía al garete. Pero a mí me parece que eso no va a ser así. Cuba no es diferente de cualquier nación del mundo en lo que respecta a cómo su cultura y su historia determina cómo ellos ven los cambios y cómo son los procesos de liderazgo. Si tienen alguna duda, vean que ya las estadísticas económicas de Cuba se están pareciendo mucho a la de la colonia. Y el sistema de gobierno cubano, al final, en lo que ha devenido es en una capitanía general autónoma, que en vez de tener de metrópoli de Estados Unidos o a España, tiene de metrópoli a Rusia. Pero es una capitanía autónoma. Lograron los autonomistas entrarse y es un capitán general. Se gobierna por un capitán general. La política es eso, un conjunto de personas tomando decisiones. Pero empiezan a tomar las decisiones en el momento en que ya no se puede tomar ninguna. Y en ninguno de los momentos de transición, dígase transición de un estado a otro, del estado español al estado cubano, dígase en el momento de transición de poderes de la dictadura del Machadato a otra, o en cualquiera de los instantes, jamás lograron que fuera una figura del poder que estaba establecido anteriormente la que diera el cambio. No lo lograron. Díaz-Canel era esa persona. No lo lograron. No lograron al último segundo darle autonomía a, la ciudad, a Cuba. Vamos a probar la autonomía. No, ya Cuba se le fue de las manos, se convirtió en un estado independiente. No lograron que viniera y pusiera una figura del poder atrás. No, mira, vamos, no hay problema. Machado ya se fue, pero mira, ahora sostenemos. No, hubo que hacer un proceso larguísimo que terminó hasta que no llegaron los constituyentes del 40 y nuevas figuras al poder. No terminó el proceso. Y después, cuando se fue Batista dejó designado a la persona y tampoco la tomamos, tampoco. En ningún momento de cambio hemos tomado al que tenía algún link visible con el anterior. Por lo tanto, me voy más porque puede haber un Putin o una figura oculta que Camaján al fin tenga la entereza de llamar por teléfono y decir, oye, tú que eres o ustedes que son los representantes del cambio, ¿cuándo nos vemos que vamos a empezar ya? Ya yo tengo cuadrado esto, ya hablamos, mira, se va fulanito de tal, se va Mergarejito de tal, sí, pero necesitamos culpables, perfecto, sí. El problema es, y por eso no me gusta tirar los escenarios proféticos, porque los escenarios proféticos, aunque yo los veo, me dejan a mí fuera, me dejan como un objeto a merced de la marea, y digo, bueno, ¿qué parte tengo que hacer? Bueno, la parte que yo tengo que tener es a quién rayos van a llamar. ¿A quién llaman? ¿Cuál es el teléfono que tienen que levantar? No está. Tenemos cientos de programas, cientos de movimientos, cientos de figuras que podrían ser, pero nosotros mismos, o sea, los que queremos sobrevivir y queremos cambios para Cuba, todavía no tenemos una estructura institucionalizada para manejar decisiones. Y mientras eso no esté, las fuerzas que están en la calle, que van a catalizar el cambio, no van a saber qué es lo que están catalizando y solamente van a seguir en caos. Y les hablo de las fuerzas por lo siguiente. El 11 de julio fue lo que provocó que se abrieran las MIPYMES. Si no llegaba el 11 de julio, no había MIPYMES. El 27 de noviembre aceleró la llegada de la tarea de ordenamiento, que era su estructura, su estrategia de salvación. El 27 generó el ordenamiento. El 11 de julio generó las MIPYMES y los cambios gubernamentales.
El 15N más el 11 de julio, más todo lo que estuvo ocurriendo en el interín, fue lo que hizo que aprobaran nuevas normas, entre las cuales está el Código Penal, que es la real basura, pero otras que son más o menos semifuncionales. Y ahora la manada de protestas casi diarias, desde julio hasta la presente fecha, es lo que ha generado que hayan decidido vender divisa y tratar de liberalizar, con comillas, el mercado de comercio exterior. Moraleja, en la calle se van a dar los cambios, porque ellos no aguantan presión. Y mientras más los presiones, mantienen que soltar. Lo que sucede es que nosotros, los que queremos algo diferente, tenemos que ser capaces de decirle a la gente, mira, estas figuras que tú estás respaldando no por likes, no por seguidores, no porque si los Estados Unidos le parece muy bien a esta persona, no porque si el gobierno de España le parece genial a esta persona, al final Estados Unidos y el gobierno de España importan nada. Ellos no quieren decirte quién es, ellos quieren que tú le des uno y decirte, bien, ¿y este va a asegurar mis intereses? Sí, genial. Y es posible conjugar los intereses de España, de Estados Unidos, incluso de Rusia, y decirle, calmado, papito, nos vamos a mantener neutrales, no te vamos a ayudar mucho, pero no te preocupes, no es que te vamos a dejar que el ejército norteamericano te destruya la influencia en la región. Calma, calma, nosotros no estamos para eso, nosotros somos Serbia, estamos jugando con todo el mundo y no jugamos con nadie, tranquilo. O sea, hasta que no tengamos esa figura y hasta que no tengamos un orden de las cosas, o sea, que la gente se le pueda masticar tranquilo, que aquí está el plan. Mientras nosotros no tengamos la línea telefónica para que el que está allá adentro, el Putincito o el otro, diga, oye, terminamos. Mira, se acabó esto. Díaz-Canel está cogiendo un avión mañana. Dime, ¿a quién voy a traer? Porque no hay figura. O sea, ellos pueden ahora liberar este año de su cargo a Díaz-Canel y a todo el mundo. Y ponen a Gerardo, que es el que están preparando. Y no lo vamos a tragar. En 3 meses vuelve el caos. Porque Gerardo no hace magia. Gerardo no trae termoeléctricas. Gerardo no puede pagar 5.000 millones de dólares de una deuda externa al Club de París. No tiene. Y tampoco te puede mantener a la gente contenta. Te la puede mantener esperando y después vuelve a empezar otra vez y ya es definitivo. Mientras no tengamos nosotros... Javier, la tesis de Javier, el escenario de Javier. El escenario de Javier. Mientras nosotros, que somos los que tenemos una intención, y estoy hablando de nosotros en una gran pluralidad, tenemos una intención de algo diferente, no seamos capaces de tener no solo lo que vamos a hacer, sino a las personas que en primer momento accionan el mecanismo, no que se queden, sino que nosotros venimos y ponemos el botoncito, lo que va a suceder es este proceso de degradación continuado, de caos continuado, más presión, más locura, más desastre se va a extender y mientras más rápido tengamos eso, bueno, pues tendremos una transición en menos tiempo. El caos lo tenemos ya. Ahora mismo lo único que va a ocurrir es que va a aumentar el caos. La inflación va a seguir disparada, las carencias van a seguir disparadas y las locuras de esta gente que están gobernando van a seguir a lo loco. Hasta que prácticamente llegamos a casi un punto de disolución del Estado, que nada más habrá militares de un lado y militares del otro. Pero de nosotros depende que esto sea organizado. Ya ellos tienen la figura. Olvídense. Allá adentro hay alguien que no es idiota. Allá adentro hay alguien que está esperando que tú le digas, bien, ahora voy, pero si ahora pónganse en el lugar de ellos. Levántenos un día y digamos, ahora estoy en el gobierno de esta gente y quiero dinamitarlo. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? ¿A Alex Otaola? ¿A Carolina Barrero? ¿Saco a Luis Manuel? ¿Qué hago? O sea, tengo un montón de programas. ¿A quién llamo? ¿A Convivencia? ¿Llamo a Estado de SATS? ¿A quién rayos llamo? No tengo teléfono. Estoy atrapado con estos monstruos tratando de que se calmen y tratando de ver qué hago mientras salvo mi vida. ¿Qué voy a hacer? Y es la misma respuesta que tienen todos los cubanos mientras nosotros no seamos capaces de organizarnos. Yo quiero luchar, yo quiero un cambio, pero me asfixio, no puedo, me voy. Entonces ahora mismo yo creo que la transición es el botoncito que termina el caos. Pero si no hay orden y si no hay algo, una cara o una estructura que poner de propuesta para iniciar este proceso, sigamos esperando, porque ellos van a poner esa figurita. Pero tendría que ser una racia. Y los únicos que tienen ahora mismo el poder en Cuba, para hacer ese cambio brutal, son los militares. Son las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y la gran pregunta es, ¿por qué las Fuerzas Armadas Revolucionarias harían eso? Si ellos están empoderados en esta estructura que tienen ahora, en donde no le importa 3 pepinos que se masacre al pueblo, que se joda, porque al final tienen las armas. ¿Qué va a pasar? La dignidad no da comida. El prestigio, el pundonor, no da vivienda ni techo.
Y mientras no seamos de hacer este orden, pues miren, vamos a pasar de los términos de justicia transicional a los términos de justicia por la mano. Y nadie ahí arriba va a dar el brazo a torcer o va a abrirnos la puerta que necesitamos si no le garantizamos que él salga con vida o que por lo menos se le dé un juicio justo. Y eso tiene que ser desde arriba. Tiene que haber quien diga, stop, este va a ir para la ley, este va a ir en prisión domiciliaria, estos van a ser liberados porque la responsabilidad es colectiva y después vamos a ver sus responsabilidades. Nadie, porque corremos el riesgo de que iniciando el proceso, el que nos está ayudando, lo dinamitemos. Oye, no, mételo preso. Y dice, ¿esto qué cosa es? Y si te levanta el cuerpo del ejército oriental en protesta y el de La Habana se mantiene fiel al nuevo proceso de cambio. Ese caos no lo quiere nadie. Ellos van a aguantar hasta la última gota mientras nosotros no tengamos a quién hay que llamar. Nosotros somos los que tenemos que llamar. El teléfono ellos lo aparecen. Dicen, oye, soy yo, fulano. Yo soy el enano de Juego de Tronos. Se acabó esto. Dime cómo hacemos. ¿Cuándo vienes a tomar posesión? Depende, ahora mismo, la transición depende más de nosotros que de ellos. Porque yo te aseguro una cosita. Tú le das eso y el 90% de todos los que están ahí dicen, me fui, arriba, cambia, ya, al segundo, al instante. Todo el ejército se devira, la mitad del partido se licencia y los líderes ellos mismos salen corriendo de un avión. Bueno, pues Fernando, vamos a dejar aquí el encuentro que se está alargando mucho con esta nota de solución, ¿cómo se puede decir? Voy a bajar un poquito esto. Solución con responsabilidad. Y bueno, es una nota que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo en Cuba es el Foco y con Espacio Común. Y con Espacio Común. Entonces, Javier hace así, que creo que no sabe lo que es Espacio Común. Seguiremos con los programas de propuestas políticas para Cuba, de Cuba es el Foco. Estos encuentros, que bueno, estos que tenemos de visiones de la transición, son, digamos que, bueno, como apartes, como paréntesis dentro de los que, digamos que el rumbo que queremos tomar ahora, que son propuestas políticas para la transición y para la Cuba que queremos en el futuro. Entonces, continuaremos por esa vía, visibilizando las propuestas que hay, que existen, que son magníficas. Todo esto está pensado, qué hacer con el ejército, todo esto está pensado. Todo esto está pensado y está escrito. Y está escrito con un rigor absoluto. Y estas figuras existen. Entonces, seguiremos dándole visibilidad a estas figuras a ver si es posible que este escenario se resuelva cuanto antes y bueno, juguetes de la historia siempre vamos a hacer, ¿no? Haremos lo que, en fin, lo que nos diga el corazón y luego ya la historia se hará y las cosas se harán y a lo mejor no se sabe, ¿no? A lo mejor no hay ningún impacto, absolutamente ninguno, a lo mejor alguna cosita así o a lo mejor nunca se sabe por dónde puede saltar la liebre. Así que bueno, seguir poniendo de nuestra parte. Si por casualidad alguien que está dentro del sistema, esa persona de la que estabas hablando que está dentro del sistema y diciendo ¿qué hago? ¿A quién llamo? Está escuchando este programa de QS Foco, que esté atento a los programas que van a venir de propuestas políticas. Muchísimas gracias a los tres. Aquí tengo a Miguel, que estaba aquí hablando. Miguel, ¿estás ahí todavía? Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un súper placer hablar con vosotros. Estamos en contacto y pondré en la descripción del vídeo algunos enlaces que vosotros consideréis que son interesantes, que son importantes para que os sigan y que puedan, sobre todo que la gente pueda seguir los análisis económicos de Miguel, las crónicas tan buenas de Javier y todo lo que divulga Fernando, que todo esto es muy interesante y todas las iniciativas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos pronto y bueno, me disculpa por todos los problemas. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Culpa de Texas. Un placer estar con ustedes. Un placer, Thais, como siempre. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.